presencia reposar, en tu presencia caminar, en tu presencia y consagrarme en tu presencia. Tu presencia y adorar tu nombre santo, exaltar en tu presencia, mi Jesús, en tu presencia. En tu presencia quiero estar, en tu presencia y nada más que en tu presencia, que en tu presencia. Presencia recordar cada palabra que nos das, en tu presencia y proclamar tu santidad, en tu presencia y proclamar cada virtud que tú nos das, cada promesa, mi Señor, es un tesoro especial en tu presencia y gozarme en tu presencia y adorar en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia quiero estar, en tu presencia y nada más que en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia quiero estar.
Aleluya. Damos gloria a nuestro Padre eterno, a nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos ha amado con amor eterno. Es difícil comprender la eternidad, aunque nuestro espíritu, cuando siente la ausencia de alguien, se resiente. Pero cuando hablamos de Dios, el Dios eterno, el que nos amó desde antes de la fundación del mundo, aquel que lo planeó nuestra salvación. Sabes, Él nos amaba y Él ya sabía que nosotros íbamos a equivocarnos. La mayoría de las personas tiene, y digo la mayoría tenemos, voy a corregir el verbo y me voy a incluir. Solemos tener problemas para llegar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay ofensa en el corazón. Y cuando hay ofensa en el corazón es difícil llegar a Dios, porque estamos escondiéndonos detrás de una vestidura de hojas. Porque creemos que podemos nosotros en nuestras fuerzas llegar delante de Dios en santidad y en perfección. Y a veces hemos hecho muchas cosas buenas, pero tú te equivocas en una y sientes como si esa pequeña cosa te distanciara tanto de su presencia, te alejara tanto. Porque aquel que teme a Jehová, le duele fallarle a Dios. Aquel que ama a Dios se resiente cuando sabe que ha hecho algo malo, aún en el pensamiento, aunque en el pensamiento haya estado. El Espíritu que está en nosotros nos exhorta. Y muchas veces caemos en la autocondenación. Caemos en la ofensa. Y un corazón ofendido no se puede acercar delante de Dios porque no se siente digno. Y si no se siente digno de estar en la presencia de Dios, no cree que la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar y de santificar, de hacer justo lo que era injusto, de hacer santo lo que era corrupto. Y eso nos mantiene distantes de Dios. Es por eso que muchas veces las adoraciones no llegan. Es por eso que muchas veces la alabanza no llega, no perfuma el trono de Dios, porque hay en el corazón una ofensa que impide que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Porque no hemos entendido que su misericordia se renueva de día en día, que porque cuanto Él nos amó, Él hizo eterna su misericordia y la renueva. Porque a veces hay ofensa en el corazón. Es que no entendemos que su trono es un trono de gracia, que nada merecemos, pero que Él todo nos los da. No porque hayamos ayunado, hayamos orado, no porque le hayamos cantado muchísimas alabanzas, ni porque hayamos dado una ofrenda o un diezmo, o hayamos ayudado a alguien. No, Él lo hace de pura gracia, de puro amor. Pero un corazón ofendido no lo entiende porque cree que tiene que hacer algo para ganarlo. ¿Y sabes por qué? Porque en los principios del reino natural, aquí en esta tierra, si tú no haces algo, tú no tienes recompensa. Si tú no te esfuerzas, no logras nada. Pero en el reino de los cielos hubo alguien que se esforzó para que tú tuvieras todos los logros. Hubo alguien que murió para que tú vivieras una vida eterna y una vida abundante. No lo hiciste tú y nunca podrás hacerlo, pero Él lo hizo por nosotros. Y cuando tú entiendes esto y te acercas confiadamente al trono de su gracia, tú puedes ahí hacer demandas, tú puedes ahí hacer peticiones. Decía, ustedes piden, pero piden mal. Porque un corazón ofendido no puede pedir conforme al corazón de Dios. ¿Sabes? Dios quiere sanar. Pero un corazón que no reconoce la paternidad de Dios se acerca a Dios y le dice, si tú puedes y tú quieres, puedes sanarme. Pero dice que Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, su único Hijo. Su único Hijo. Él lo entregó porque Él nos amó. Y decía Pablo, si Él
nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El que entiende este principio, entonces entra en comunión. Porque para ser hijo, ¿sabes? El hijo no ha hecho nada. El hijo solo nació. El padre es padre y la madre es madre. Pero el bebé que nace no hizo nada para ser hijo. Y sabes, nosotros no hicimos nada para ser hijos. Él lo hizo. Él lo hizo. Y tú quieres hacer muchas cosas para ganar la categoría de hijo. Y entrar a la casa de papá con una credencial que diga que tú te lo ganaste. Pero yo quiero decirte que no hicimos nada para ser hijos. Que Él de gracia, Él de amor, nos llamó hijos. Nos hizo hijos por medio de Cristo. Estamos unidos a Él y en Él somos llamados hijos. Tenemos herencia con Cristo porque somos hijos. Todos somos hijos. Pero tú puedes estar en la casa de papá y quedarte encerrado en la habitación teniendo todas las riquezas con papá y no acercarte a papá. Y puede venir otro hijo que ha estado siempre fuera de la casa de papá y venir a papá y decirle necesito esto, y de papá saldrá lo que él necesita, aunque estaba lejos de la casa de papá. Por cuanto el que estaba dentro no entendía que el padre que él tenía un padre y que su padre les había concedido todas las cosas. Pero el que estaba fuera, por cuanto la puerta se abrió, entendió que el que estaba dentro era el padre que le concedía todas las cosas. Y si tú te puedes hoy acercar a la administración que el Espíritu Santo quiere hacer hoy a tu corazón de la palabra de Dios, de su palabra, a tu vida, a tu espíritu y a tu corazón, y ser aquel que dijo, papá, yo sí quiero, yo hoy sí quiero, yo hoy sí necesito, yo hoy sí te pido. Entonces no hay límites de lo que la palabra que es espíritu y es vida puede hacer en tu corazón, puede hacer en tu cuerpo físico, puede hacer en tu alma y puede hacer en tu espíritu. Porque tú puedes llegar a tu Padre Celestial y pedir. Y decir, yo sí quiero que tu palabra me cambie. Yo sí quiero que la revelación de que yo soy un hijo y una hija de Dios en plenitud sea sobre mi vida. Porque lo hemos dicho muchas veces, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero no caminamos en esa revelación, no pensamos con esa revelación, no sentimos con esa revelación, no nos acercamos al Padre con esa revelación. No nos acercamos a su palabra con esa revelación. Y su palabra es espíritu y es vida. La humanidad busca vida. Busca vida. No la vida existencial, busca una vida abundante que a nosotros sí se nos ha concedido. Pero estamos siendo la lámpara debajo del almud. Donde no alumbramos. Pero dice que se pone en alto para que todos vean. No te van a ver a ti. Porque si te vieran a ti, tú habrías fracasado. Lo van a ver a Él.
lo van a ver a Él. Decía Juan, es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe para que Él sea levantado, para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado. Es necesario que yo mengüe. Y si de repente para ti tu imagen es más importante, entonces hay un trabajo del Espíritu Santo que tiene que hacerse en tu corazón. Porque al único que tienen que ver es a Jesús. Amén. Unidos a Jesús, es Jesús el que resplandece. Somos satélites de su gloria. Y a Él llevamos toda gloria, honra y alabanza. Porque Él no nos enseñó así. Padre eterno, Rey de gloria, hoy delante de tu presencia venimos como hijos, Padre. Hijos que aman tu presencia, hijos que te adoran. Porque cuántas cosas, Padre, tú nos has concedido. En abundancia tú nos has dado, y aunque a veces esta mente racional no pueda comprenderlo todo, Padre, pasa el tiempo y vemos tu misericordia. Como cosas, Padre, que antes nos parecían difíciles y nos dolieron dejar como si nos las hubieran extirpado de repente, con el tiempo. Vemos que no hiciste más que bendecirnos y favorecerlos al quitarlo. Pero hoy nos acercamos al trono de tu gracia. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Ministra nuestras vidas. Restaura, sana, purifica, limpia, trae a memoria para que tu obra en nosotros sea hecha. Nos depositamos en tus manos y esperamos solo de ti. Tú eres la única fuente que puede alimentar cada una de estas vasijas, cada uno de estos candelabros. Tu aceite, Espíritu Santo, enciende las lámparas. Y es tu aceite el que solo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Sabes? Predicar para mí es algo que alguien pudiese decir que se da de manera innata. Dios pone talentos en las personas y a algunos les da habilidades, pero nunca la palabra de Dios se trató de discursos, no se trató de oratoria, porque cuanto más excelente es el hombre, menos es la gloria que se lleva a Dios. Pero cuando el hombre reconoce que nada puede, y que es falto, que no es hábil y que no tiene talento, y que todo lo virtuoso que uno tiene proviene de Dios, entonces la gloria se la lleva a Cristo, la gloria se la lleva el Espíritu Santo. Y yo quiero decirte esto, hoy la gloria se la lleva el Espíritu Santo, mañana la gloria se la lleva el Espíritu Santo. Sabes, me ministraba esta mañana el Espíritu Santo y me decía, el protagonista de toda la Biblia es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Hubo un David, pero el protagonista en la vida de David no fue David, fue Dios. Hubo un protagonista en la vida de Job, pero el protagonista no era Job, el protagonista era Dios. Hubo un protagonista en la vida de Pablo, pero Pablo no era el protagonista de su historia, el protagonista era el Espíritu Santo que estaba operando en él. Sí, Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos, pero no era el protagonista Pedro, era el Espíritu de Cristo que estaba sobre él. Y yo le decía entonces al Espíritu Santo, sé tú el protagonista de mi historia, porque yo no importo, pero la gloria tuya es. Y hoy estamos aquí para honrarlo y glorificarlo y para abrir el corazón para que Él sea el protagonista de nuestra historia. No lo que yo quiero, porque Él es el protagonista. No como yo lo quiero, porque Él es el protagonista. No con quien yo quiero, porque Él es el protagonista. Y papá ha predicado muchas veces, nuestro pastor, él ha predicado que muchas veces se habló de los hechos de los apóstoles, pero el libro de los hechos de los apóstoles en realidad son los hechos del Espíritu Santo.
Porque en cada una de esas historias, en cada uno de esos eventos que ocurrieron, había alguien que se llevaba la gloria y no era el hombre, era Dios. Porque todo el caminar de Cristo en la tierra durante los 4 evangelios, el que se lleva toda la gloria y toda la honra, no era Jesús caminando en la tierra, era el Padre. Porque yo no he venido, decía Jesús, para yo tener honra, sino para que Él se lleve la honra, para que Él se lleve la gloria, para que Él sea alabado, para que Él sea adorado, para que el Israel que hoy está, conozca quién es su Dios, porque se ha olvidado de su Dios y se ha olvidado de su ley. Pero no se limitó mi Dios a eso, sino que expandió su misericordia a los gentiles. Porque no le pareció bien que solamente los judíos ingresaran, sino que le pareció, en su amor y su misericordia, en su grande justicia, hacer el evangelio expansible para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sea judío, sea griego, sea gentil. Porque a él le plació. Y yo hoy estoy aquí para hablarte de algo que ha ministrado mi vida. Y sabes, puedo tener muchos versículos, pero no quiero tantos versículos si el Espíritu Santo no los quiere, solo quiero yo darte una palabra. Hemos hablado durante mucho tiempo de honra y hablamos de honra cuando hablamos de Dios y damos gloria y honra a nuestro Dios porque Él es digno de gloria y honra y alabanza. Pero a lo largo de la Biblia Dios establece que nosotros debíamos honrar. Y comienza con un mandamiento que es el primer mandamiento que tiene una promesa de Dios. Y dice la palabra de Dios, honra a tu padre y honra a tu madre, para que tus días sean alargados. Dios está estableciendo principios del reino. Tú vas a ver las epístolas de Pablo y vas a ver que él dice, honren a las viudas. Hónrense entre ustedes. Porque sabes, mucho cristiano viene y le da la gloria, la honra a Dios, pero aborrece al hermano. ¿Y cómo tú vas a honrar a Dios que no lo puedes ver sin honrar a tu hermano? Y sin amarle a Él. Pablo es muy claro cuando habla en las epístolas. Pero llegamos delante de Dios a alabarle y adorarle y decimos, yo te estoy honrando. Pero si tú no tienes un caminar que honra a Dios bajo los principios que Él estableció, tú no estás caminando honrando a Dios. Porque honrar a Dios no es solamente alabarlo. Honrar a Dios no es solamente cantar. Honrar a Dios es caminar como Jesús caminó y andar como Él anduvo. Y yo quiero decirte algo, y quiero que vayas conmigo antes al libro de Génesis. Mi alma te alaba, Padre. En el libro de Génesis, en el capítulo 9, sabes, cuando tú comienzas a leer la Biblia, tú te das cuenta de algo maravilloso. Que el hombre fue creado por Dios a su imagen y a su semejanza. Y sabes, dice en el Salmo 8, en el versículo 5, dice, tú le coronaste. Lo hiciste poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y honor. Porque esa era la manera en que Él nos había vestido. Porque sabes que la palabra coronar en hebreo es rodear. Por eso cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios por cuanto pecó, lo primero que se vio fue desnudo. Así que en un principio estábamos coronados de gloria y de honra,
Pero por causa del pecado, eso que nos rodeaba y nos cubría, dejó de estar. Por eso Dios le pregunta al hombre, ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Porque inmediatamente cuando Dios encuentra al hombre, el hombre le dice, vi que estaba desnudo y tuve miedo, me avergoncé y tuve miedo. Fíjate la relación que hay entre el pecado, la vergüenza y el temor. Por eso dice la palabra de Dios que el temor conlleva en sí castigo. Porque el que ha recibido el perfecto amor, ese perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor. Así que el hombre estaba vestido de gloria y estaba vestido de honra. No conocía que estaba desnudo, pero una vez que el hombre peca contra la voluntad de Dios, el hombre se ve desnudo. Ya no está cubierto, ya no está rodeado de esa gloria. Y sabes, dice que Dios se da cuenta de su vergüenza. La vergüenza no viene por causa de que el hombre esté desnudo físicamente. La vergüenza viene por la separación de Dios. Comienza a estar desnudo y la desnudez implica fragilidad. La desnudez implica debilidad. Por eso Isaías decía, ¿cuál es el ayuno que Dios pidió? No es que cubrieras al desnudo. Y ahí estaba el hombre, avergonzado. Y dice Dios, ok, sí estás desnudo. Yo te cubrí, yo te rodeé de gloria y te rodeé de honor. Yo te rodeé y ahora estás desnudo. Así que dice que Dios, ¿qué hizo? Tomó un cordero y con ese cordero cubrió al hombre. Y la mayoría de la gente suele pensar en que de manera rápida el hombre quedó vestido con una cubierta de piel, toda limpia, toda ya secada al sol, como antes se hacía. Que una vez que al animal se le sacaba el cuero, se lo limpiaba, se los ponía a secar y después de ese proceso se usaba. Y sabes que no fue así. Porque dice la palabra de Dios que sacrificó, que Dios tomó a un cordero y vistió al hombre. Porque el hombre, ¿cómo estaba? Desnudo. Así que es bastante probable que su propio cuerpo, con la sangre del cordero, todavía en las pieles, haya también estado sobre el cuerpo de Adán y de Eva. Pero era necesario cubrir la desnudez. Porque ya Dios no podía estar cerca de alguien en el que había pecado. Porque Él es santo. Santo, santo, santo. Y santo es apartado. Nosotros éramos santos antes de que el hombre cayera en pecado. Podíamos estar cerca de su santidad y en su santidad. Pero el pecado nos separó. Pero dice la palabra de Dios que Él cubrió la desnudez de ellos con pieles. Y todo aquel que ha caminado en el Evangelio sabe que aquel cordero era figurativo del cordero que iba a ser crucificado. Un cordero puro, un cordero sin mancha, un cordero santo, un cordero perfecto que fue crucificado en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre. Por eso es que entendemos que es imposible que la piel que cubrió a los hombres en el principio haya no tenido sangre, porque el que viene a cubrir, el cordero que cubrió, el cordero que quitó el pecado del mundo, lo hizo derramando sangre. Y cuando Dios estableció nuevamente comunión con su pueblo Israel, dice que cuando Él estableció el pacto de la sangre fue rociada sobre el pueblo.
Porque era necesario que la sangre fuese rociada para que hubiera redención de pecados, para que hubiese una cobertura de esos pecados, para que ellos pudieran estar delante de Dios. Pero yo quiero decirte algo. Dios dijo, ok, establezcamos un nuevo sacerdote, al que llamaron en aquel tiempo el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, Aarón. Y yo quiero decirte algo, esta vez a Aarón no lo cubrió de pieles, le hizo vestiduras sacerdotales. Y Dios le dijo, ¿cómo iba a ser esa vestidura? No era cualquier vestidura. Era una vestidura hecha de piedras, era una vestidura hecha de un solo hilo, su túnica, su manto, con colores que representaban realeza, divinidad, santidad, pureza. ¿Y sabes por qué lo vistió así? Porque él era el que se iba a presentar delante de Dios. Y Dios es glorioso. Toda honra es de Él. Toda alabanza y toda adoración es de Él. Tú puede que no le alabes y no le adores y un día te enojes con Dios, pero allá en los cielos hay millares de ángeles diciendo santo, santo, santo. Tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuya la alabanza, tuya la adoración. Por eso yo quiero decirte que Él no te creó a ti para que tú le adoraras y para que tú le alabaras. Él te creó a ti para tener comunión contigo, porque Él ya tenía millares de ángeles que le alababan. Debes entender el propósito con el cual Dios te hizo. Así que lo vistió de honra. Ya la vestidura de Aarón no era solamente pieles, ya él estaba vestido de una manera casi perfecta. Era como si él ya hubiera pasado a una instancia de mayor perfección. Aunque todo el que conoce el sacrificio y el holocausto por expiación de los pecados sabe que el sumo sacerdote tenía que antes purificarse para poder presentar expiación por los pecados del pueblo y santificar al pueblo. Y yo quiero decirte algo. Luego apareció la gracia de Dios. Porque ahí estábamos al tiempo de la ley. Pero entró la gracia. La profetizó Isaías, la profetizó Zacarías. Él nos vistió de gloria. Él nos vistió de alegría. Quitó el manto de la aflicción, el manto de la tristeza, y Él nos volvió a coronar. Después tú lo puedes buscar allí en Isaías 58 y en Zacarías 3. Pero ahora quiero ir a esta parte. Estoy hablándote de algo que Dios hizo. No porque tú lo hubieses logrado, fuiste honrado. Él te rodeó, Él te coronó, Él te honró a ti. Te dio una vestidura de honra que tú y yo no merecíamos. Él nos las dio cuando nos creó, pero nos las volvió a dar a través de la sangre de Cristo. Decía Pablo en Gálatas, Él nos ha revestido. Él nos volvió a rodear de gloria, nos volvió a su semejanza. Estábamos destituidos, estábamos caídos de su gloria. Pero Cristo vino y nos volvió a su nivel, nos volvió a su semejanza. Y ahora estamos siendo formados a su imagen. Hasta que la imagen de Cristo sea formado en nosotros. Tenemos su semejanza. Ahora nos falta su imagen. Estamos siendo formados a su imagen. Por eso es que yo te decía, mientras tu imagen prevalezca, no estás caminando en la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte algo, y quiero que vayas conmigo a Génesis 9. En el versículo 18. Dice la palabra de Dios, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Otras versiones dicen, estaba desnudo.
Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Sabes? Yo quiero que tú entiendas esta historia desde el principio de honra, no del de honra de los hombres, sino del de honra de Dios. Porque el que se embriagó no fue Cam. El que se embriagó fue Noé. ¿Fue un error haberse embriagado? ¿No haber controlado y haber tenido dominio? ¿Fue un error de Noé? Y tú me vas a decir, pero salió maldecido Cam o Canaán, su hijo. Y no vamos a entrar específicamente en los detalles teológicos que se pueden sacar de acá, pero yo quiero decirte algo. Dice que Dios hace vasos de honra y vasos de deshonra. Y yo puedo ver en esta historia que hay vasos de honra porque honran, y hay vasos de deshonra porque deshonran. ¿En qué radicó la honra o la deshonra? Encubrir. 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 ¿Sabes? Dios nos honró cubriéndonos de gloria y de honra. Nos desnudamos. ¿Y sabes qué hizo Él? Nos volvió a cubrir de gloria y de honra. El hombre no camina en la gloria y en la honra que Dios le ha dado, no porque Dios no se la haya dado, sino porque el espíritu de su entendimiento todavía está en una etapa inmadura y porque todavía en muchos hay entenebrecimiento, no porque Dios no nos los haya dado. Por eso Pablo era insistente. Yo oro para que el espíritu de su entendimiento sea renovado, para que ustedes conozcan cuáles son las riquezas de su gracia, para que sepan todo lo que Dios les ha concedido. Yo oro para que su corazón se abra al entendimiento y sea renovado. Yo oro para que su mente sea transformada. Ese era el clamor de un Pablo por aquellos que habían recibido la palabra de Dios. Porque él sabía que llegaría el tiempo de él, pero los que estaban, si no habían sido renovados, fluctuarían. Los que estaban serían engañados si su mente no era renovada. Y esa renovación de la mente es lo que la Biblia llama ser formados a la imagen. Porque tal como piensan, así son. Tal como piensan, así son. Si yo quiero la imagen de Dios, la imagen de su Hijo, mi Señor Jesucristo, es imposible si yo no tengo su mente. Pero Él nos coronó de gloria y de honra. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que nosotros teniendo el ejemplo de Jesús con nosotros, que nada hicimos para ganar su honra, que no caminamos en perfección y santidad para caminar en su voluntad. Aún así, Él nos honró. Aún así, Él nos honró. Te estoy diciendo que yo me equivoqué y yo fallé y aún así Él me cubrió. Te estoy diciendo que tuve malos pensamientos y mentí, que he engañado, que me he tropezado muchas veces, pero que aún así Él me cubrió.
Él me honró. Él no descubrió mi desnudez. Él no dijo, vean todos el error que ha cometido. ¿Sabes qué hizo Cam? Cam se acercó a sus hermanos y dijeron, ¿y sabes? Se acercó a ellos dos. Porque no había otro ahí. Porque eran los que habían bajado del arca. Porque si no lo hubiera divulgado por todos lados. Lo hubiera expuesto. Pero aquellos que aman a Dios y caminan bajo un principio de honra del reino celestial, no de los hombres, caminan no exponiendo. Por eso tú tienes muchos en las redes sociales que se dicen ser cristianos, pero exponen a los hermanos. Hay un principio de honra. Pero ese principio de honra es una siembra que tú haces. Este Cam hizo una siembra en deshonra. ¿Y sabes qué cosechó? Deshonra. Porque lo puso como siervo de sus hermanos. Y todo lo que conocen la historia de Israel saben que el pueblo escogido por Dios era semita. Al pueblo que Dios amó eran los descendientes de Sem. Al pueblo que Dios escogió era este que Dios, por medio de la boca de Noé, había bendecido. Dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. De ahí se levantó un Abraham. De ahí se levantó un Isaac. De ahí se levantó un Jacob. Dice la palabra de Dios que Él no se avergonzó de nosotros, de llamarnos hijos. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque Job no caminó en perfección. Digo, Jacob no caminó en perfección. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que Dios lo cubrió de honra. Tu nombre será Israel. Tu nombre será Israel. ¿Sabes qué es Israel? Es el escogido por el único y verdadero Dios. Es príncipe escogido por el único y verdadero Dios. Aquel era Jacob, con sus errores. Pero en muchos salmos dice, Dios de Jacob y Dios de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Jacob no dejó de tener Dios. Porque mientras él era Jacob había un Dios que le sostenía. Y cuando Dios le honró y fue llamado Israel, su Dios seguía con él. Y a veces creemos que hay muchos siervos que están caminando siendo Jacob, pero que no tienen a Dios. Y tú no entiendes por qué no han sido todavía expuestos. Porque tal vez no les llegó el tiempo de Israel. Pero no fuimos nosotros llamados a exponer. ¿Sabes a qué fuimos llamados? A cubrir. Nuestro concepto de honra debe cambiar. Porque honrar a lo largo de toda la Biblia ha sido cubrir. Este Jafet, este Sem, honraron a su padre. Honraron a este. ¿Sabes cómo lo hicieron? Sí se equivocó, sí se embriagó. Pero no seré yo quien lo exponga. Y dice que caminaron marcha atrás, tomaron las vestiduras y vistieron a su padre. Vistieron a su padre. Y yo quiero decirte, a veces nosotros creemos que estamos honrando y decimos, ok, voy a honrar solamente al siervo en la iglesia, al ministro.
Pero Dios no nos mandó solamente a honrar a los líderes eclesiásticos. Tú tienes que honrar a tu hermano, tienes que honrar a tu hermana, tienes que honrar a tu padre, tienes que honrar, ¿sabes a quién? A tus generaciones anteriores. Y tal vez tú no es digna de honra. Pero una vez, ¿sabes? Desde aquí nuestro pastor predicó y dijo que habían reyes. No recuerdo cuál era el rey, pero era el padre de Josías. Y él dijo, lo único bueno que tuvo ese rey, Manasés, fue Josías. Tal vez hizo todas cosas malas. Creemos que el principio de honra indica exaltación. No es así. Honramos lo que Dios estableció y lo que Él permitió, honramos su voluntad. Cuando entendemos que nosotros fuimos puestos y nacidos en lugares específicos donde Él quiso ponernos, en el tiempo en que Él quiso plantarnos. Porque nada en la voluntad de Dios es hecha al azar. No nacimos por la voluntad de hombres, dice la palabra de Dios, nacimos por la voluntad de Dios. Él nos plantó en una familia y en un lugar específico. No nos llamó a cuestionar, dice el vaso, no es el vaso el que le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? No entendemos muchas cosas. Pero si nosotros nos aplacamos solamente a mirar a Cristo y ver la obra que Él está haciendo en nosotros y no ver los defectos y los detalles de los demás, sino que comenzamos a caminar en un principio de honra, yo voy a decirte algo, tus defectos serán cubiertos, no por un hombre, tus defectos serán cubiertos por aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. David se equivocó, pero ¿sabes quién le honró? Dios le honró y lo sentó en un trono y le dijo, tus generaciones siempre estarán sobre el trono. Y de ese linaje vino el Hijo de Dios. Si aquel que adulteró, ensució sus manos de sangre matando a Urías, si aquel que en desobediencia censó al pueblo creyendo que la fuerza de los hombres era más que la fuerza de Dios, habiendo visto que nunca había perdido una derrota porque Jehová los había entregado siempre en sus manos. Si aquel que habiendo cometido esos errores, aún así Dios le dijo, tus generaciones siempre estarán en el trono. Le honró, no porque se lo ganó. Hubo un Job que fue honrado, porque la lepra subió sobre su cuerpo, ¿sabes? Tenía una vestidura de deshonra. Los que se acercaban, dice que lloraban. Se cubrían el rostro y se tiraban ceniza encima por ver la condición en la que Job se encontraba. ¿Sabes qué es eso? Deshonra, vergüenza. Y Job no había pecado. Pero ¿sabes qué dijo Job? Él dio, Él quitó, sea su nombre exaltado. ¿Y sabes qué pasó? Dios le honró con el doble. El principio de honra que Dios establece atraviesa la vida del cristiano, del Hijo de Dios, en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Podría Job haberse enojado con sus amigos por cuanto no fue palabra de ánimo la que recibió, sino condenación? ¿Y sabes qué dice que hizo? Él oró. Escucha. No fue honrado Job sin él antes honrar. Y oró. Él cubrió a los que vinieron a señalarlo.
y el doble de lo que tenía le fue entregado. ¿Sabes por qué? Porque él honró. Y a veces no estamos entendiendo. Si tú te vas a Job, tú lo vas a leer allí en, creo que el versículo 29. Job comienza hablando de cuál era la honra que él tenía antes de que todo le fuera quitado. Y él habla de la honra que él veía, de la que él veía. Porque cuando el diablo fue a preguntar por Job a Dios, y Dios dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Esa era una honra que Job tenía, pero él no la escuchaba. Él solo estaba viendo la honra en el mundo natural y podía decir, a mí vienen a pedir consejo, se alegran cuando yo hablo, se gozan si decido conversar con ellos. Esa era la que él veía. Él no estaba viendo la que estaba en los cielos. Y era necesario que esa honra se manifestase. Así que aunque el proceso vino y lo cubrió aparentemente de deshonra, lo único que hizo fue quitar las escamas que lo estaban cubriendo para darle una honra aún mayor, para que la honra que estaba en los cielos y que Dios había decretado sobre él viniera a rodearlo y a cubrirlo. Por eso lo rodeó Dios de lo mejor, del doble de lo que tenía, porque sabes, hubo alguien que supo honrar, hubo alguien que supo caminar en honra. El cristiano de hoy, el hijo de Dios, el que ama a Dios debe entender que si no hay un caminar de honra a todo tu entorno, tú no vas a tener la honra que Dios quiere darte. No porque Él no la tenga para ti, es porque tú no la estás sembrando. Es porque tú no la estás sembrando. Es necesario comenzar a caminar en esa honra. ¿Sabes? En hebreo, y con esto termino, honor es kabod. Honor es kabod. Gloria. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Esta leve tribulación momentánea. Es momentánea. Produce en ustedes un cada vez mayor peso de gloria. Un cada vez mayor peso de gloria. ¿Sabes qué estaba diciendo? No tienes que entender todo lo que pasa. Pero aunque tú no entiendas, tú tienes que honrar y cubrir. Y a veces cubrir es perdonar. A veces cubrir es pedir perdón. A veces cubrir es dejar pasar la ofensa. A veces cubrir es hacer silencio. Sí, porque queremos cubrir cuando el otro necesita y nosotros nos sentimos los agraciados para hacerlo y cubrir. Pero cuando el honrar implica tu humillación, ahí tú te detienes. Cuando el honrar implica pedir perdón, ahí tú te detienes. Cuando el honrar implica soltar aquello que tú quieres, ahí tú te detienes. Pues no hay principio de multiplicación sin principio de sacrificio. Honra. Honra. Peso de gloria nos gusta a todos. Entonces hay que comenzar a cubrir. No tiene que gustarte, ni siquiera tienes a veces que entenderlo. Solo tienes que obedecer. Porque cuando tú veas los resultados de honrar, tú vas a amar honrar. Que van a haber personas que no van a ser correspondientes a que tú les honres, seguro. Pero yo no honro a los demás porque ellos me van a honrar a mí. ¿Sabes por qué yo honro? Porque Él me dice que honre. Y porque yo no hice nada para recibir la honra que Él me ha dado de ser llamada hija
de Dios, de hacerme partícipe de su pueblo, de ponerme en la categoría de ser llamada princesa, escogida por el Dios único y verdadero. Yo no lo merezco. Él no esperó que yo me lo ganase. Ni siquiera espera a veces que le agradezca, ¿sabes? Y es algo que el pueblo de Dios ha olvidado. Pero sabes, Él lo sigue haciendo. Él me sigue llamando hija. Y cuando el enemigo va a pedir mi cabeza, ¿sabes qué? Él me sigue llamando hija. Él me sigue llamando hija. Él no desiste de mí. Porque cuando hemos estado en el proceso de ser Jacob, mintiendo y engañando, huyendo, Él ha seguido siendo mi Dios. Y cuando yo he desistido de llamarme princesa escogida del único y verdadero Dios, Él ha seguido diciendo: yo soy su Dios. Yo soy su Dios. Yo soy su Dios. Y ha confirmado el pacto contigo y lo ha confirmado conmigo, diciendo: tú te llamas Israel. Tú te llamas Israel. Tú te llamas Israel. No ignores cómo Dios te está llamando, porque hay honra en ello. Yo he decidido, y sé que esto es difícil para mí, caminar en honra. Caminar en honra. Comenzar a decir: es mejor cubrir. Es mejor dejar pasar la ofensa. Es mejor guardar el corazón. Es mejor recibir la honra de Dios que la de los hombres. Eso es mejor. Y puede que tu entorno no reciba como tú recibes, pero eso no implica que tú desistas de hacerlo. Puede que aquellos a los que estés honrando no lo entiendan y no te respondan igual, pero eso no debe cambiar el principio de honra en el que caminas, porque no caminamos en honra por causa de los hombres, sino por causa de aquel que nos llamó. Aquel que nos llamó. Y aquel que nos llamó, mejor es su recompensa que las adulaciones de los hombres. Mejor es su honra que la gratitud de los hombres. Mejor es su peso de gloria que los aplausos de la gente, o los llamados de teléfonos, o los textos felicitándonos. Mejor es eso. Porque, ¿sabes? Muchos aplaudieron a Job, pero fueron los mismos que después se levantaron en su contra. Pero hubo alguien que se mantuvo fiel y se mantuvo firme y no mermó en su honra. Dios no cambió lo que testificó. Dios no cambió lo que testificó de Job. Él dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Recto, íntegro, justo. Él testificó. Dios testificó de Job. Y su testimonio y su testificación no cambió en el proceso de Job, hasta que se evidenció lo que él era: siervo, justo, íntegro, recto, apartado del mal. Yo voy a decirte, Dios te ha honrado testificando de ti. ¿Sabes cuándo ha testificado de ti? Cuando Él dijo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Él testificó de ti. Esforzado y valiente. Él testificó de ti. Él testificó de ti.
un testimonio de honra. Y si tú tienes la capacidad de honrar y cubrir antes que exponer y evidenciar y caminar como Jesús caminó, ese testimonio de honra se hará evidente en tu vida. Se hará evidente en tu entorno. Se hará evidente en tu pensamiento, en tus sentimientos, en tus relaciones. Porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Y todo lo que aparentemente hoy está oculto, porque Dios lo testificó en los cielos, se hará manifiesto y se hará visible. Porque Él llama las cosas que no son, que no existen, existencia. Hoy tú no las ves, pero Él ya testificó de ti. ¿Sabes cuándo testificó? Cuando el unigénito derramó su sangre antes de la fundación del mundo. Él testificó de ti justo, recto, íntegro, apartado del mal. Y cuando vino a un cama a descubrir tu desnudez, levantó un Sem y un Jafet que te cubrieran. Te vistió de gloria y te vistió de honra. Te llevó a su semejanza. Y hoy necesita que tú y yo renovemos nuestra mente con su palabra, para que su imagen sea vista en nosotros. Toda bendición sea sobre cada uno de ustedes, amados hermanos.